¿Cuál es la, voy a decirlo así, la queja recurrente de los mandatarios locales, de los municipales, frente a su cartera? Bueno, la queja es casi siempre presupuestal y a la cual, y desde aquí lo digo y lo reitero, desafortunadamente no es que yo tenga tampoco muchos recursos para darles, pero la estrategia tanto desde el gobierno central como de este ministerio en cabeza de nuestro señor ministro Néstor Osuna es que podamos encontrar y articular desde el nivel central, territorial y local toda la oferta de justicia para que las personas, como decías hace un momento, no sientan que están desprotegidas, sino que puedan acceder, conociendo exactamente cuál es la ruta segura, a mejorar sus condiciones de justicia, de seguridad y que puedan materializar sus derechos. Viceministra, sigo con esa queja porque uno encuentra esa queja siempre. Independientemente de cuál gobierno sea, en qué año sea, esa es la queja recurrente. El problema de nuestra estructura judicial, de nuestro aparato judicial, corre principalmente por el tema de recursos. Sí, ahí necesitaríamos obviamente muchos más jueces para que pudieran hacer frente a toda la necesidad de justicia que requiere el pueblo colombiano, pero en efecto eso sería ingestionable. Por eso desde este gobierno, y no lo creamos nosotros, existe también una apuesta clara por mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitan también a la sociedad desescalar esos conflictos y no llegar a entorpecer aún más el trabajo de la justicia. Aquí claramente necesito que todos los actores contribuyan y aprendan a trabajar en conjunto. Aquí tenemos que trabajar fiscalía, alcaldías, departamentos, municipios, distritos. Todos tenemos que trabajar por esa meta común que es que los culpables de delitos respondan, pero que antes actuemos también de una manera clara y eficiente en la prevención. Y en ese sentido, la prevención, ¿cómo el aparato judicial ayuda mucho a eso? Realmente más que el aparato judicial, la prevención está en el aparato administrativo que tiene funciones de justicia. Porque el aparato judicial entra en el momento en el que dirime algún conflicto. Para el juzgamiento. Exacto, o en el momento en que se verifica que una conducta de alguno de los ciudadanos alteró lo que eran nuestras reglas de juego. Pero tenemos actividades administrativas y el sector justicia se encarga de ello para poder... En el caso, y lo señalaste hace un momento, en Colombia se ha exponencialmente ha venido avanzando un fenómeno que es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, violencia que además después de la pandemia se incrementó a unos niveles que antes pues realmente no estábamos preparados. Entonces seguimos teniendo las mismas autoridades que no están preparadas, que no tienen el recurso y que en últimas pues no pueden hacerle frente a todas las problemáticas que se derivan al interior de las familias. Para esto, nuestra ley 2126 pues hace una apuesta grande porque las comisarías de familia sean ese órgano de los municipios y distritos que se encargue de responder y de prevenir todas las situaciones de violencia en el contexto de la familia. Violencia contra niños, contra niñas, violencias contra mujeres, violencia que también está contra la población con discapacidad o con los mayores adultos. Sí. Vice, yo quiero preguntarle justamente sobre el rol que juegan las casas de justicia, las comisarías de familia, para acercar esa justicia oportuna y rápidamente a personas que hayan sido objetos de tipos de violencia como por ejemplo la intrafamiliar o la violencia de género. Bueno, en violencia intrafamiliar o violencia de género aquí tenemos que dilucidar dos escenarios, porque en efecto si una mujer es violentada, hay lesiones personales, hay riesgo de feminicidio, esto ya es una conducta delictiva. Es decir, que el comisario de familia podrá utilizar las medidas que tiene de restablecimiento de derechos y de prevención para protegerla que no le vaya a pasar nada. Pues más grave de que su pareja o el compañero o la persona que ha llegue a cometer, por ejemplo, un feminicidio. Exacto. Pero aquí obviamente tiene que actuar también la fiscalía, porque ahí hay un riesgo evidente de que el bien jurídico de la vida de esa persona puede estar en peligro. Entonces es distinta la actuación que hago como autoridad administrativa desde ese nivel de protección y de prevención, y otro el que tiene que hacer la justicia y que se avala también en la policía, en
activar todos los diferentes mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo diferente? Lo que estamos haciendo diferente es articulando todas estas diferentes instituciones que tienen ese problema y que cada una tiene como un pedacito de la responsabilidad. Pero lo que hemos notado desde el ministerio es que como cada una tiene un pedacito, al final ninguna hace nada. Entonces la mujer llega a la comisaría y la comisaría le dice, no, su problema, vaya a la defensoría. Va a la defensoría y el defensor le dice, no, no es suficiente, váyase a la fiscalía. Ustedes pueden esperar que una persona, un niño que está en peligro, que tiene miedo, se va a poner a pasear por toda la ciudad para ver quién le ofrece una respuesta. Revictimizando casi. Exactamente. Eso es lo que tenemos que evitar. El Plan Nacional de Desarrollo nos dio la posibilidad de la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar y lo que nosotros queremos es terminar de elaborar esta ruta, que es una ruta única, pero claramente no depende solo de mí, de justicia, sino que en ella tengo que involucrar también a las defensorías de familia y por eso trabajo directamente con el bienestar familiar, pero también es muy importante involucrar a la sociedad. Nosotros queremos y estamos impulsando también dentro de nuestra política del sector justicia la creación de entornos protectores, porque miren que a veces esa mujer, ese niño, tampoco puede llegar hasta esa autoridad de justicia que la tiene que proteger. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que encontrar en su grupo social también a quién pedirle ayuda. Claro. Y eso tampoco está funcionando. No es solo un problema que la institucionalidad no funcione, sino que el tejido social, que también tiene que proteger a sus miembros, también está pues sobrepasado, está también con sus problemas propios que nos dejó la pandemia, tiene también muchos conflictos que no ha resuelto. Entonces tenemos que articular tanto esa fase social como la fase institucional. Vice, pero a ver, uno, y lo ve a diario en noticias nacionales, casos de violencia, una mujer violentada, niños violentados, adultos mayores violentados, y es repetitivo ese tipo de conductas. Y uno dice, ¿cómo hacer para que no se dé ese tipo de circunstancias? Listo, ya fortalecemos todo el aparato judicial y administrativo, sí, lo fortalecemos, pero hay un asunto de sociedad. Sí. ¿Cómo desde la institucionalidad y desde el gobierno central, de todo el Estado completo, se mete en una línea para digamos, poner en cintura a una sociedad de que definitivamente sepa, crea y esté consciente de que eso no se debe hacer? Pues nosotros lo primero que hemos hecho, en lo que estamos trabajando, que no ha sido fácil, es primero que los servidores públicos lo entiendan. Claro. Porque igual si llegas ante una autoridad que viene a protegerte y él no entiende cuál es el fenómeno, pues él empieza por no dar una respuesta adecuada y además revictimizarte. Eso es como cuando uno va a una consulta médica por un dolor de cabeza y le mandan una aspirina, pues estoy diciendo cualquier cosa y termina siendo, es un tumor. De acuerdo. Entonces tenemos que tener esos aparatos. Igual, otra cosa importante es que lo que sucede y la violencia, todavía no hemos podido desentrañar qué es lo que realmente la está generando y qué es lo que lleva a que cada vez nuestras relaciones sean más violentas. Lo que sí es claro es que no es solamente un problema de normas o de institucionalidad. Entonces ahí también tenemos que trabajar, yo creo, y en esto coincido con la vicepresidenta Francia Márquez, que tenemos que trabajar también en programas de salud mental, porque eso también se verifica en situaciones de violencia exacerbadas. Frente a un grito, digamos, en una pelea de familia, la respuesta no puede ser infligir algún tipo de lesión personal contra el otro miembro de la familia. Sí. Viceministra, bueno, tenemos claro y tenemos identificado cuáles son esas falencias que hay en términos de justicia aquí colombiano. Entonces, tenemos la impunidad, tenemos la corrupción, tenemos la falta de recursos, pero ¿de qué manera desde el gobierno se está trabajando específicamente en acciones para contrarrestar estas problemáticas y poder hacer que la justicia sea mucho más asequible, que de verdad las personas que están siendo víctimas de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de delito, tengan un acceso mucho más fácil? Estamos trabajando en esa articulación, como le decía, de todas las diferentes instituciones para que la ruta sea más sencilla y más clara, que se pueda utilizar también las nuevas tecnologías para acudir en caso de algún tipo de violencia y que los entornos protectores y seguros en cada uno de los municipios del país también empiecen nuevamente a funcionar.
Esto, desafortunadamente, pues estamos llegando, y por eso estoy precisamente hoy en Cartagena, porque digamos que nosotros llegamos al gobierno y las administraciones estaban terminando sus mandatos. Y yo necesito que los administradores públicos locales se concienticen que más allá de que esto no se soluciona con que yo ponga penas más duras, esto se soluciona con que yo pueda claramente generar condiciones de vida y de existencia mucho más útiles, seguras, que generen nuevos espacios también de vida y de relación, y en eso es en lo que estamos enfocados, en que en todos los órdenes territoriales nosotros podamos articular tanto opciones económicas diferentes, programas que lleven a las poblaciones específicas, jóvenes, niños, y en ello pues todo el aparato del Estado central se encuentra trabajando. Ahora tenemos que buscar que esas políticas del nivel central sí lleguen y se materialicen en el nivel territorial. En el territorio. Okay. Le tengo las dos últimas, viceministra. ¿Cómo avanza la reforma a la justicia? Bueno, la reforma a la justicia ha sido un reto y un desafío muy importante para nuestro señor ministro. Tenemos un grupo de 34 grandes juristas que están allí, de todas las vertientes, sí, señor, de todos los lados políticos. Es un grupo bastante interdisciplinario, preocupado claramente por todos los problemas, porque como muy bien lo decía Joana hace un momento, es cierto que el diagnóstico lo tenemos, pero cada vez que hacemos algo siempre es insuficiente. Entonces aquí la apuesta ha sido porque esta reforma no sea ni de un supergrupo de expertos o que esté completamente alejada de la realidad, sino que esté todo el tiempo en discusión, sea dinámica, participativa y transparente. Se recibieron más de 400 solicitudes de los ciudadanos diciendo qué le falta o qué hace necesario, qué tenemos que cambiar para que la justicia, para esa persona que además es un ciudadano de a pie, como dicen comúnmente, esa justicia él la pueda entender, puede aceptarla y puede defenderla. Que tengan claras las rutas de atención. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser mucho más eficientes y lograr involucrar a todos en esta nueva transformación de escenarios para que realmente vivir no sea un riesgo, sino sea una materialización de derechos. ¿Y cuándo estaría listo ese texto? ¿Cuándo se presentaría al Congreso de la República? Por ahora se han presentado varios textos que están discutiendo las diferentes mesas de trabajo. Nuestra idea es que para el inicio de la nueva legislatura, 20 de julio 2024, nosotros tengamos todo nuestro paquete de reformas a la justicia, porque ustedes señalaron algunos aspectos, pero son muchos más. Mucho más, claro. Y quizá una sola reforma con 800 artículos tenga mucho más difícil su periodo y bueno, y usted que se daba su tránsito legislativo. Sí. Entonces nosotros lo que queremos es que desde la participación, desde la toma de decisiones en la esfera pública, nosotros lleguemos con proyectos que ya están y están compartidos por toda la sociedad. Empezaremos también mesas temáticas con todas las universidades. Hoy estaba precisamente hablando con la Universidad del Sinú, pero queremos que todas las universidades del país también se sumen. La universidad tiene que ser un tanque de pensamiento para la administración pública, para que nosotros allí decidiendo sobre pues las necesidades de todos los colombianos y colombianas podamos hacerlo con mayor rigor, con mayor conocimiento y ser más eficaces en la respuesta administrativa. Y la última, sin querer meterla en camisa de 11 varas, la postura del gobierno nacional, de su cartera, del Ministerio de Justicia, frente a lo que está pasando con la elección de la nueva fiscal general de la Nación, que todavía está en poder la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué puede decir frente a lo que está ocurriendo, no solo en esas esferas, sino lo que eso deriva a nivel social? Bueno, lo cierto, nosotros desde el Ministerio de Justicia somos garantes, obviamente, del Estado de Derecho. Entendemos que cada poder tiene unas funciones específicas y en este momento la Corte Suprema está haciendo pues su trabajo. Lo cierto es que aquí no hay tiempos, ¿no?
Claramente eso quizás sea una falencia, pero en últimas, aquí lo importante es que los poderes, cada uno cumpla con su función y en el caso en el cual eso sí llegue a afectar, pues también existen controles y esos controles tendrán que operar. Pero por ahora, aquí todo el mundo dice, uy, no, eso nunca había pasado, ¿no? Nosotros somos bastante dados a procesos largos en ocasiones, en otras no tanto, pero aquí lo que debemos garantizar es la independencia judicial y claramente las potestades que también tiene el Poder Ejecutivo para actuar si llega a considerarlo necesario. Viceministra, muchas gracias por habernos visitado, por estar aquí con nosotros y contarnos detalles del plan que hay para mejorar ese acceso a la justicia, que es complicado, pero paso a paso el país tiene que lograrlo. Yo sé que entre todos y todas, Colombia va a ser ese país que, yo siempre lo digo, el país que yo quiero dejarle a mis hijos. Bueno, sí, y de hecho lo que usted está diciendo, viceministra, tiene que ver también con generar esa confianza dentro de los colombianos para que puedan acceder a la justicia, porque mucha gente se niega a denunciar, se niega a hacer un trámite por precisamente la dilatación a la que se enfrentan cuando ya son víctimas y quieren apersonarse del tema, quieren poder tener una reivindicación de sus derechos, y cuando llegan en la primera entrada ya se topan con una barrera. Entonces, eso es importante que los colombianos tengan mayor confianza para poder denunciar. La confianza, ese es un concepto totalmente pertinente para eso. Muchas gracias. Ahora sí, la despedimos. Muy amable. Ustedes, gracias. Y feliz regreso a Bogotá a seguir trabajando por los colombianos.